Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a este tu programa y devocional Investiga y me cuentas con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. Este devocional lleva como título ¿Quién era Jesús? El texto base, Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén, amén. Este texto o estos textos es fundamental porque revela dos verdades esenciales. Jesús es eterno, no creado, y Jesús es Dios hecho hombre. Jesús vivió en el siglo I después de Cristo, en una Palestina bajo dominio del Imperio Romano. El pueblo judío estaba políticamente oprimido por Roma, religiosamente dividido, fariseos, saduceos, esenios, celotes, esperando un Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Muchos esperaban un Mesías político y militar, pero Jesús vino como Salvador espiritual. La cultura judía estaba profundamente marcada por la ley de Moisés, el sistema sacrificial, la pureza ceremonial. Jesús confrontó muchas tradiciones humanas que habían distorsionado la ley, Marcos capítulo 7, versículo 8, y enseñó la verdadera justicia del corazón, el cumplimiento de la ley en él mismo. Había una gran corrupción religiosa. Los fariseos, legalismo externo. Los saduceos negaban lo sobrenatural, el templo convertido en negocio. Mateo capítulo 21 y versículo 13. Jesús vino a cumplir la ley, Mateo 5:17, revelar al Padre, Juan 14:9, establecer el verdadero reino de Dios. Hablemos del versículo 1. En el principio era el verbo. Verbo significa logos, no solo palabra, sino la expresión perfecta de Dios. Perdón, verbo no significa logos, sino es logos en el griego. El verbo era con Dios, distinción de personas, doctrina de la Trinidad. El verbo era Dios, afirma claramente la deidad de Cristo. Y miremos el versículo 14. Fue hecho carne, encarnación. Dios tomó naturaleza humana real. No dejó de ser Dios, sino que asumió humanidad. Habitó entre nosotros, literalmente tabernaculizó. Jesús es la presencia de Dios entre los hombres. Desde la perspectiva reformada, Jesús es el cumplimiento de todos los pactos. Pacto de redención, el pacto eterno, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cristo es el mediador designado desde la eternidad. Pacto de obras. Adán falló, pero Cristo, el segundo Adán, obedeció perfectamente. Pacto de gracia. Prometido desde Génesis 3:15, el protoevangelio. Revelado progresivamente en Noé, Abraham, Moisés y David. Cumplido en Cristo. Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham, Gálatas capítulo 3, versículo 16, el verdadero cordero del sacrificio, el rey prometido del linaje de David. En la Confesión de Fe Bautista de 1689, que es la confesión de nosotros como iglesia, de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida, enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene dos naturalezas en una sola persona. Fue elegido para ser mediador entre Dios y los hombres. Cumple tres oficios. Profeta, revela la verdad. Sacerdote, ofrece sacrificio por el pecado. Y rey, gobierna su pueblo. Hay una cita clave como resumen fiel. Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana para ser el único mediador.
Jesús no fue solo un maestro moral, un profeta más, un líder religioso. Jesús es Dios encarnado, el cumplimiento del pacto, el único mediador, el salvador de su pueblo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Jesús es quien dice ser, no puede ser ignorado, debe ser creído, obedecido y adorado. El llamado del Evangelio no es solo conocer quién es Jesús, sino rendirse a Él como Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, nos vemos en un próximo programa devocional Investiga y me cuentas. Que pasen un feliz y bendecido día.